porque tengo algunas dudas y quisiera absolverlas. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, habíamos estado hablando nosotros del proceso de incorporación de personas, ¿no? A ver, listo. Entonces decimos, ¿no? En esta sesión el alumno va a definir el proceso de selección y sus características eh, y realiza una entrevista por competencias. El proceso de selección, o sea, el tema del proceso de selección se incluye dentro del proceso de incorporación, verificación del proceso de selección, los pasos del proceso de selección, las funciones del especialista en gestión de personas en el proceso de selección. A ver, observamos este video. Yo les voy a pedir, por favor, está mi delegada. Hola, Lucía. Sí, por favor, compártelo. Gracias, Lucía. ¿Listo? Les pido, por favor, verifiquen ese video en sus computadoras. No quiero que se ponga lento el sistema y después me bote. ¿Sí? A ver, lo revisamos, por favor. Tomamos unos minutos para observarlo. Sí, le ganaste. Siempre te gana, ¿no? Eso es productividad, muy bien. Ay, ok, veamos el video, por favor. Ahí está.
¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Ya, listo. A ver, lo escucho ya. Eh, ¿Qué piensan? Bueno, definitivamente la primera versión y la segunda versión, ¿no? Y eso sucede. Durante una entrevista de trabajo suceden muchos imprevistos, porque son situaciones que se dan en el momento, ¿no? Entonces, cuando uno hace una entrevista de trabajo, tiene que observar muchas cosas, ¿no? La postura, la habilidad, es decir, la primera pregunta, las primeras preguntas que le formulan y las primeras respuestas que dan son lo primero que se le ocurren, ¿no? O sea, lo primero que se te ocurre cuando te hacen una pregunta que no estás preparado para responder, muchas veces no es muy coherente con lo que quieres decir, ¿no? Entonces, cuando tú piensas más o menos y tienes una idea de lo que vas a responder frente a una pregunta, entonces tienes ideas preconcebidas respecto a algo y vas a poder dar una respuesta mucho más elaborada, ¿no? Y más acorde con lo que estás buscando. Si yo voy a una entrevista de trabajo, no voy a responder lo primero que se me ocurre, tengo que tener claramente bien definidas las cosas que debo decir, ¿no? Entonces, eso es para empezar. Entonces, ¿por qué es importante la entrevista de trabajo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será importante una entrevista de trabajo? A ver, voy a escucharlos. ¿Qué opinan? Sí, Corina, te escucho. Sí, yo creo que es importante las entrevistas porque así una persona dentro de la empresa conoce a la persona que va a entrar. Entonces tiene que asegurarse de que a quien va a contratar va a ser una persona idónea para el puesto que están buscando. Y tiene que cumplir con todos los requisitos y todas las capacidades y personalidad que quieren encontrar, ¿no? Para que puedan ocupar el puesto. ¿Y quién creen ustedes que sea la persona más idónea para realizar una entrevista? El gerente. Puede ser el gerente de recursos humanos o puede ser la persona con la que, a ver, generalmente cuando hacemos una entrevista de trabajo tenemos que tener varios elementos y no necesariamente el gerente conoce todos los puestos, ¿no? Entonces, el gerente, el jefe de recursos humanos, es el que tiene, el encargado del área. O sea, el gerente de recursos humanos tiene que dar las pautas, ¿no? De cómo se van a realizar algunos aspectos, pero sería interesante que también, ¿no? El jefe del área tenga eh, cierta participación en la elección, porque de repente contratan a alguien con ciertas características que tú realmente como jefe del área no requieres. Ahora, también es importante que nosotros presentamos, ¿no? Una propuesta de perfil, ¿no? Este es el perfil que se está buscando para este puesto, ¿no? Y estas son las características que debe de tener. Y la entrevista, ¿no? Se va a realizar sobre la base de los requerimientos, ¿no? Las entrevistas de trabajo definitivamente no son iguales, no, nunca una igual que la otra, porque las personas son totalmente diferentes y al final, ¿qué cosa es una entrevista? Es una conversación entre dos personas para recopilar información sobre un elemento específico, ¿no? Entonces es un compartir información. Yo te hago algunas preguntas, tú me respondes, ¿no? Entonces no es una conversación, ¿no? Informal. Ahora, existen diferentes tipos de entrevistas. Existen entrevistas estructuradas, ¿no? Que están relacionadas con, por ejemplo, yo tengo 5 preguntas y a todos les voy a hacer las mismas preguntas. Lógicamente las respuestas van a ser diferentes, pero las preguntas son las mismas, ¿no? Y no me voy a salir, es decir, no voy a hacer ninguna otra pregunta más adicional ni una repregunta, nada. Esa es una pregunta estructurada. Una entrevista, esa es una entrevista estructurada. Una entrevista semiestructurada es una entrevista que tiene 2, 3 o 4 preguntas fijas, ¿no? Y algunas otras preguntas que pueden ser de complemento o que pueden ser, digamos, para ampliar el tema que no ha quedado claro, ¿no? Entonces, esa es una entrevista semiestructurada, ¿no?
y una entrevista que no es estructurada, una entrevista no estructurada, es una entrevista libre, ¿no? Donde simplemente se hace una serie de preguntas en función a las necesidades, ya sea del puesto, de la situación, de la circunstancia. Existen diferentes tipos de entrevistas y en este caso son entrevistas laborales, ¿no? Todas van a girar en torno al puesto, a la necesidad del trabajo, el desarrollo de las competencias, ¿ya? Nosotros hemos conversado sobre perfiles, competencias, ¿no? Sobre cómo llegó al puesto de trabajo, qué experiencia laboral previa tiene, por qué razón dejó la otra organización, ¿no? Porque esa es una pregunta, claro, toda la vida la utilizan, ¿no? ¿Por qué razón consideró usted pertinente dejar la otra empresa donde trabajaba, ¿no? Entonces, dar una respuesta coherente. Bueno, sí, yo considero que conocí, aprendí todo lo que pude aprender, ¿no? Y considero que debo de seguir creciendo y ya no había posibilidades de crecimiento en la empresa, por esa razón he decidido, ¿no? Ya dejarlos y pues, continuar avanzando. Entonces, siempre dar respuestas neutras, ¿no? No podemos hablar mal. Si una persona habla mal de alguien o de una organización, ya estás teniendo una idea inadecuada de esa persona, ¿no? ¿Por qué dejaste la empresa? Ah, esa empresa era una tontería, el gerente era un antipático, se estaba metiendo con las secretarias y comenzamos a hablar cosas que no corresponde al tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, desde ahí, sí, y eso sucede, no saben. Así como vieron hace un momento en el video que la señorita decía, respondía a cualquier cosa, ¿no? ¿Y quieres ganar dinero? Claro, pues si yo he estudiado desde el nido, tengo que ganar dinero, ¿no? O sea, no es la forma correcta. Ya, antes que me olvide, chicos, la clase pasada, los últimos 4 o 5 minutos, se me fue se fue el internet. Se fue, o sea, ¿qué fue? Se apagó la luz, creo. No me acuerdo qué pasó, pero recuerdo que mi pantalla se bloqueó y cuando ingresé ya, bueno, la gran mayoría se había retirado, se quedó un grupo y les hice ver de que había tenido un inconveniente. Si por alguna razón eso llegase a suceder, yo inmediatamente me voy a comunicar con la delegada porque eso sucede, son imponderables. A veces se puede ir la luz en la zona donde yo vivo en Magdalena, es una bastante estable, pero a veces puede suceder que decidieron apagar la luz en toda la conexión. Generalmente, no, yo no me voy de la clase, ¿cómo me voy a ir? Este, generalmente yo trabajo en una PC, listo, porque tengo más recursos ahí, pero tengo una laptop, entonces suponiendo el caso, y siempre la tengo cargada, suponiendo el caso de que se vaya la luz por algún imponderable, me va a tomar unos minutos prender la laptop inmediatamente o la tablet, ¿no? Así que no se vayan, por favor. Y siempre manténganse en comunicación con su delegada. Yo regresé después de unos minutos, pero ya no podía decirles nada porque ya se habían retirado, ¿no? Pero fueron los últimos minutos de la clase, ya habíamos cerrado. Listo, no se preocupen. Entonces, eh, no todas las entrevistas son iguales, no todas las respuestas son iguales, no todas las personas son iguales, pero es importante siempre cuando nosotros vayamos a una entrevista de trabajo tener preestablecidas ciertas preguntas, que son preguntas claves, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué razón quieres trabajar con nosotros? ¿No? O te es agradable trabajar en equipo, por ejemplo, es una pregunta clave que siempre te van a preguntar, ¿no? Entonces, si tú respondes, no, a mí no me gusta trabajar en equipo, ¿no? Ya estás dando una pauta de cómo van a ser tus experiencias de trabajo a futuro. Hay personas a las que no les agrada trabajar en equipo. No, que voy a trabajar en equipo, yo solito lo hago, solito yo lo prendo, eso porque mis amigos no hacen nada, ¿no? Entonces, sí es cierto, a veces sucede que trabajamos con personas que no vamos al mismo ritmo, ¿no? Yo quiero hacer unas cosas a algún ritmo y las otras personas la hacen diferente. No todos los seres humanos somos iguales, no todos los seres humanos pensamos igual. Por lo tanto, tenemos que expresar y decir qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos o cómo queremos hacer las cosas para que la otra persona nos pueda entender, ¿no? Y podamos tener una idea clara de que otra persona lo va a hacer también. Entonces, es importante que aprendamos a trabajar en equipo, a compartir, a aprender, ¿no? Porque las características del trabajo en equipo me permiten, por ejemplo, compartir, aprender. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas del trabajo en equipo. Hacemos el trabajo más rápido, ¿no? Entonces, ya tú pasas a tu partido, lo compartimos y terminamos de hacer un buen
trabajo de equipo que ya tenemos que leer 5 capítulos, ya cada uno lee un capítulo y cada uno hace su resumen, y el último día lo juntamos y ya está. Y tienen diferente tipo de letra, diferentes ideas, no se comprende el concepto final, no, así no, esa no es la idea de trabajo en equipo. Yo sé que ahora, por las circunstancias del tema de la emergencia sanitaria, tenemos que estar, pues, digamos, no podemos salir, no nos podemos reunir y todo se tiene que hacer de manera virtual, pero también existen muchísimas formas de poder compartir en equipo, ¿no? Entonces yo tengo una plataforma, me junto con mis amigos, hacemos el trabajo, pueden hacer el trabajo por pueden hacer, o sea, existen este, muchas plataformas. Profesor, ayer se cayó Teams. Sí, ¿no? Se han ido a algunas plataformas, están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque la gente está migrando a las plataformas, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de adaptación y de adaptarnos a la tecnología, ¿no? Entonces las plataformas en este momento están conteniendo, ¿no? A todas las empresas, a todos los colegios, a todas las organizaciones, a todas las universidades, ¿no? A todos los trabajos. Entonces, lógicamente, tiene que haber un momento que colapsen, ¿no? Entonces, este colapso que va a generar que la gente se prepare mejor, ¿no? Que las empresas tengan mayor ancho de banda, que se trabaje de manera más óptima, o sea, vamos a tener que cambiar, sí. Ha sido así como se dice, hay guerrazo, ¿no? A la mala, porque de un momento a otro nos cerraron todo y tenemos que trabajar de manera virtual. Sí, también es cierto, ¿no? Entonces, según nuestro criterio, cómo debemos nosotros de ir avanzando, ¿no? Según nosotros, cómo nos tenemos que adaptar, quién en realidad va a mantenerse en el tiempo, ¿no? Darwin ya nos decía, ¿no? En que las especies, ¿no? No necesariamente es la más fuerte la que permanece en el tiempo, sino la más inteligente, ¿no? Entonces, o aquella que tiene la mayor capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces nosotros tenemos capacidad de adaptación al cambio, ¿no? No, profesora, yo quiero regresar al aula virtual, a la clase, a mi salón y con mis alumnos, ¿no? Las modificaciones y el retorno a la nueva normalidad se va a ir dando en algún momento. Sí, sí, es altamente probable que retornemos a un mundo diferente, ¿no? A una nueva normalidad. Ya el mundo en el que vivíamos antes, muchas de las cosas han cambiado, sobre todo porque las organizaciones se han dado cuenta que antes no le querían aceptar, que muchas de las actividades que se realizaban de manera presencial las podemos hacer tranquilamente de manera virtual, y existe un gran ahorro, ¿no? Entonces, para realizar una reunión, antes la gente se movilizaba, gastaba un montón de cosas, preparativos, ¿no? Y las reuniones no eran tan productivas. En cambio, ahora algunas reuniones se pueden hacer de manera virtual, se evitan gastos y son mucho más productivas porque se invierte mucho menos tiempo. Entonces, esa situación va a hacer necesariamente que nuestra manera de ver el mundo cambie. Entonces, muchos trabajos van a ser virtuales, muchos estudios van a ser virtuales. Definitivamente la educación profesional, en el caso de ustedes, muchas de las asignaturas necesariamente tienen que ser presenciales. Hay carreras que necesariamente tienen que ejecutarse en la vida de manera presencial, pero algunas otras y un gran porcentaje de ellas pueden ejecutarse de manera virtual y sin ningún inconveniente. Entonces, esa es la nueva realidad hacia donde nosotros nos tenemos que orientar. Esa es la realidad de la vida que tenemos que vivir, y esas son las respuestas que más o menos tenemos que ir evaluando cuando pasemos por una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, la actitud, por ejemplo, todo lo que hemos hablado un poco hace un momento es de qué actitud tengo hacia la vida, ¿no? Hay personas que en ese momento, por ejemplo, bueno, yo les he comentado, ¿no? Yo soy psicóloga y hay mucha gente en este momento que está deprimida, excesivamente deprimida, y no encuentra la salida a la situación, ¿no? Sí, profesora, porque el trabajo, es que es cierto, la situación económica de la gran mayoría de las personas también ha cambiado, se ha afectado. Teníamos muchísimas actividades presenciales y estas actividades presenciales generaban remuneraciones,
¿no? Entonces ahora el permanecer en casa por más tiempo hace que definitivamente estas personas que tenían ciertas dificultades en cuanto a sus centros laborales se vayan centrando. Y sí, existe una gran cantidad de personas que tienen una actitud negativa hacia esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos, seguir adelante. Por eso dice, ¿cuál es el valor de la actitud? En una entrevista de trabajo y en cualquier cosa de la vida, ¿no? En una entrevista de trabajo debemos de tener una gran actitud. Si veíamos en la entrevista dos tipos de respuesta, ¿no? Una, denme un minuto, por favor, porque he dejado mi celular lejos y no sé si me están... Un segundo, por favor. Ok, gracias. Entonces, esa respuesta, ¿no? De tipo positiva, ¿no? A colores, y la tipo negativa, en blanco y negro, ¿no? En blanco y negro, sí, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Una respuesta un poco vaga, un poco sin contexto, ¿no? Y la otra respuesta un poco más estudiada, más elaborada, más acorde con lo que se requiere. Listo, entonces eso tiene que ver con la actitud y con el comportamiento. Listo. Entonces, vamos a recordar. El reclutamiento convoca la cantidad de candidatos, conjunto de procedimientos tendientes a atraer de manera selectiva a los candidatos que cumplan los requisitos mínimos para la posición requerida, ¿no? Y el proceso de selección es una actividad de clasificación donde se escoge al candidato que más se adecua al perfil del puesto y que tenga la mayor probabilidad de adaptarse al cargo. La palabra adaptación es una palabra muy interesante que siempre vamos a estar utilizando rápidamente o constantemente. Los seres humanos tendemos a adaptarnos. Si tenemos dificultad para adaptarnos a los cambios, vamos a tener problemas a futuro. Entonces, ¿quién es la persona que más rápido mejora, más rápido cambia, más rápido logra alcanzar aquello que se había planteado? Aquel que tiene la mayor capacidad de adaptación al cambio. Roxana, pero, profesora, pero el cambio es complicado porque presenta ciertas cosas que a nosotros nos cuesta. Sí, el cambio es difícil, ¿no? Porque tú tienes una propuesta, tienes un estilo de vida, lo que nos ha pasado, no es un estilo de vida y de repente se presenta una situación totalmente diferente y tenemos que cambiar, tienes que adaptarte. Pero es difícil, así es. Si fuera fácil, todos lo harían. ¿Quiénes se adaptan más rápidos? Aquellos que han desarrollado las competencias que le va a permitir adaptarse a esos cambios. Y mientras más rápido seas, mejor, ¿no? Entonces decía que la selección es esta actividad de selección. O sea, yo necesito del reclutamiento, que es atraer mucha gente. Y aquellas personas que cumplen con los requisitos, no voy a traer a todos, ¿no? Ese es el reclutamiento que puede ser interno y externo, moderno o con, tradicional, ¿no? También tenemos el proceso de selección, que es el proceso que me va a permitir seleccionar, identificar aquellas personas que tengan las mejores competencias, ¿no? Para adaptarse al cargo ofrecido y satisfacer las necesidades del negocio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Entonces, antes que me olvide, voy a tomar asistencia unos minutos. Ah, todo clarito. Todo está clarito. Mejor tomo la asistencia unos minutos más. Ya, listo. Entonces, una buena selección es para ambas partes. Beneficio para el empleado y beneficio para el empleador. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ganar tiempo. Dice, una correcta selección de personas es buena para la empresa y para los individuos. Una persona tiene una serie de expectativas respecto a su trabajo y de la empresa. Y a la vez el empleador también tiene ciertas expectativas respecto al personal. Cuando existe una correspondencia entre ambas, ¿no? Es un contrato entre un empleado y un empleador, ¿no? Y que es un contrato verbal, ¿no? Que luego se va a desarrollar a través de un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, si el empleador tiene una postura positiva y el empleado una postura positiva, también es altamente probable que sea beneficiosa el trabajo realizado, ¿no? Entonces vamos a ver el proceso, porque todo es un proceso, ¿no? Necesidad de cubrir una posición, es decir, me doy cuenta que tengo una necesidad de personal, ¿no? Me falta alguien aquí en este lugar.
solicitud de personal, se solicita y se implica, ¿no?, a recursos humanos de que necesitamos a este personal. Revisión de la descripción del puesto, ¿no? ¿Cuáles son las características del puesto? ¿No? Tengo que describirlo y decir, bueno, este puesto de trabajo tiene ciertas características. Recolectar información sobre el perfil, a ver, ¿cómo debe de ser? ¿Debe ser un profesional en qué área? ¿Qué competencias debe de tener? ¿Qué habilidades? ¿Qué destrezas? ¿No? Luego se hace el análisis sobre eventuales candidatos internos. A ver, vamos a hacer un reclutamiento interno y hay que ver si alguien de la empresa cumple con los requisitos para poder hacer un reclutamiento interno, ¿no? Si no se desarrolla esta búsqueda, podríamos cometer un grave error porque de repente tenemos a alguien dentro de la empresa que cumple requisitos y podría perfectamente bien hacer este trabajo, ¿no? Entonces, decisión sobre realizar la búsqueda interna o no. O de repente decimos, no, mira, ¿sabes qué? Este perfil necesitamos que tenga como característica ideas innovadoras diferentes a las que nosotros hemos tenido dentro de la empresa. Por ello, requerimos y necesitamos que sea una persona, ¿no?, externa a la organización. Definición de las fuentes de reclutamiento. Ok, ¿y dónde vamos a buscar a las personas? En redes sociales no, es muy peligroso porque no conocen realmente a las personas, pueden falsear información, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a considerar la información? ¿Cuáles van a ser mis fuentes de reclutamiento? Bueno, voy a buscar páginas serias, profesionales, LinkedIn de repente, ¿no? Y algunas Boomerang, algunas eh, fuentes de reclutamiento, ¿no? Recepción de candidaturas, ¿no? Entonces recibo las candidaturas, va a depender de dónde las estoy considerando, ¿no? Primera revisión de antecedentes, reviso los antecedentes que tiene porque a veces las personas presentan sus documentos, no necesariamente todos son reales, ¿no? Entrevistas, una o dos rondas, a veces las entrevistas pueden ser, dependiendo del tipo de entrevista, puede ser entrevista grupales, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, determinar algunos aspectos, entonces pongo a 10 personas, ¿no? Y hago 2 o 3 preguntas generales, ¿no? Y voy obteniendo información y luego ya hago una entrevista personal, o de repente hago una entrevista personal y luego vuelvo a hacer otra entrevista más, ¿no? Definición de las fuentes, perdón, evaluación específicas o psicológicas. Aquí, una vez que las personas han pasado la entrevista, ¿no?, podríamos, dependiendo del tipo de puesto y a la información que va a tener acceso, hacer una evaluación psicológica. ¿Qué va a implicar hacer una evaluación psicológica? Determinar algunas características que yo requiero. Por ejemplo, mira, este perfil dice que la personalidad de este gerente tiene que ser un líder con ciertas características, de ser un líder emprendedor, ¿no? Ay, voy a saber si es un líder emprendedor. ¿Qué preguntas les tengo que hacer para poder saber? Mejor le hacemos una evaluación psicológica para poder determinar sus rasgos de personalidad, su nivel de autoestima, su capacidad de inteligencia emocional, ¿no? Y sus estilos de liderazgo. Entonces, el psicólogo hace esta parte del trabajo y puede determinar a través de una evaluación psicológica, ¿no?, estas áreas que yo quiero determinar, ¿no? Una vez que tengo estos temas, ¿no?, voy a buscar la formación de las candidaturas, la concepción sobre el informe de los finalistas, ¿no? Generalmente cuando hacemos un proceso de selección es importante tener una tercia, ¿no? Una terna. Es decir, ¿qué cosa es una terna, Roxana? No entiendo, es una terna. No, una terna es un conjunto de personas que está definido por 3 candidatos o 3 elementos, ¿no? Y generalmente se utiliza cuando hacemos entrevistas de trabajo, es decir, el grupo final, el que yo evalúo, terminan los tres últimos candidatos, son los candidatos a las que al final se decide, ¿no? Entonces, 3 personas, ¿no? Y puedo presentar a la gerencia y decir, mira, tengo esta terna, ¿no? Y ahí viene lo que le decimos, ¿no? Y al final, ¿quién toma la decisión? El que trabaja en el área. Es quien decide con quién va a trabajar. Entonces dice, yo tengo 3 perfiles, mira, yo prefiero que sea hombre, o prefiero que sea mujer, o prefiero que sea de esta edad, o prefiero que sea una persona mayor, o no, yo prefiero que sea una persona más jovencita porque quiero formarla. O sea, va a depender mucho de características del puesto y de las necesidades, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué tengo la terna? Porque de ahí puedo elegir y porque probablemente, posiblemente, una de estas personas pueda fallar, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente selecciono a uno, llego hasta el final con un candidato, este es mi candidato, él se va a quedar, de todas maneras esta persona la hace, y llega hasta el final y de repente dice mañana, ¿sabes qué? Me voy del país porque me ha salido una bajo propio. Adiós.
todo el proceso que hiciste se quedó en nada. En cambio, cuando tienes una terna, por alguna razón, uno de los tres falla, y como los tres tienen casi las mismas características, los tres tienen casi las mismas habilidades, destrezas y competencias, puede ser cualquiera de estas tres personas la que se quede. Lógicamente, el que puede decidir es al final el gerente de recursos humanos o el que dirige la área que va a contratar, ¿no? Pero elige a una de esas personas, ¿no? Y se queda por si acaso con un candidato adicional en el caso de que requiera, ¿no? Entonces, por esa razón se habla de la selección finalista, ¿no? O de la terna, ¿no? Luego se negocia. ¿Qué se negocia? El sueldo. Lógicamente, cuando tú has hecho la presentación y una de las entrevistas, más o menos vas dando, ¿no? Cuando haces el currículum, vas dando una propuesta de cuánto es el sueldo que vas a ganar por el trabajo realizado. La persona más o menos tiene una idea, ¿no? De repente no necesariamente la tiene totalmente clara, pero ya aquí en esta sección se le dice cuánto, ¿no? Y muchas veces esta parte de la negociación es la más difícil, porque si el candidato tenía una expectativa mucho más alta, es altamente probable que aquí se vaya. No porque la empresa no lo quiera, sino porque él no está de acuerdo. Por eso es una negociación. ¿Qué me vas a ofrecer por las capacidades, habilidades y destrezas que yo tengo? ¿No? O sea, por eso nosotros invertimos en una formación profesional, ¿no? Tú inviertes en una formación profesional, te conviertes en un profesional, has invertido. Si tú calculas cuánto has invertido en tu formación profesional, a ver, ¿cuánto pagas mensual? Desde que estás estudiando, desde el colegio, ¿no? Ah, sí, bueno, semestralmente gasto tanto, ¿no? Mensualmente gasto tanto y anualmente he gastado tanto por 5, 8, 10, ¿no? Dependiendo si estudias un grado, si estudias una maestría, un doctorado, cuánto has invertido en tu formación profesional y cuánto estás dispuesto a recibir por esa formación, desarrollo de tus competencias, porque la empresa va a hacer uso de tus tiempos, de tus capacidades, de tu creatividad, ¿no? Entonces es una negociación, ¿listo? Entonces esa oferta, esa negociación se escribe y se genera un contrato, ¿no? Se le comunica a los postulantes de que ya se terminó y luego se genera el proceso de admisión, es decir, viene el nuevo trabajador. Una vez que llega, sigue a la siguiente fase que se llama inducción. La inducción es el proceso en el cual el nuevo trabajador se le dan todos los conocimientos, todas los elementos de juicio para que pueda conocer su puesto de trabajo, a las personas con las que trabaja, a la organización, debe de conocer todos. Este proceso puede ser corto, puede ser largo, algunas empresas lo tienen muy bien definido, algunas otras no le hacen mucho caso a este proceso y la verdad es que es muy importante el proceso de inducción porque mientras más rápido el trabajador se adapte a la nueva empresa, ¿no? Va a generar mayor productividad, pero mientras más lento sea este proceso de inducción, es decir, la persona no sabe dónde está parada porque nadie le dio información, no sabe dónde está la gerencia, no sabe dónde tiene que dirigirse, no sabe cuál es su puesto de trabajo, no sabe las funciones que va a hacer, a quién le reporta, a quién le reportan a él, o sea, no sabe nada. ¿Y por qué no sabe? Porque la empresa no se encargó de hacer una buena inducción. No, es responsabilidad del nuevo trabajador. El nuevo trabajador debe de ser instruido en el manejo adecuado de la organización. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Planificación. Entonces, debemos de planificar todo este proceso, claro, la recepción de solicitudes, las pruebas de edad, las entrevistas de selección, la verificación de los datos, el examen médico, la entrevista con el comité de selección y la decisión. O sea, todo este proceso tiene que tener un sistema de planificación. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la gestión del talento humano y de la planificación de la gestión del talento? Cuando nosotros hablamos de planificación estratégica y decíamos, ya, la gerencia de recursos humanos tiene que estar alineada con la planificación estratégica de la empresa, claro, ¿no? Entonces debe de tener ciertos criterios acordes con lo que la organización decide. Por eso dice, no es fundamental la importancia de la planificación en el proceso de búsqueda, y no solamente de la búsqueda, sino de el reclutamiento, la selección, la inducción, todos estos procesos deben ser adecuadamente planificados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, pasamos por la primera sesión. A ver, antes de empezar a hacer todo esto, voy a tomar la asistencia porque si no me está preocupando este tema.
Ok, ya saben, levantan la manito o me dicen, a ver, ¿dónde están? Ya, levantan la manito o si desean. Sí, Henry, ¿tienes alguna pregunta? No, yo como soy el primero en la lista. ¿Perdón? Ninguna pregunta, Miss. Como era primero en la lista, le levanté la mano. Ah, gracias, Henry Calderón. Aguilar, ¿verdad? Gracias, Henry. Ya está, listo. Paulina Aguilar. Gracias, Paulina. Peter Bushbeck. Gracias. Andrea Cabello. Peter, ya te. Listo, gracias, Andrea. Andrea Mari Carmen Cabello Espinosa. Andrea, también te quedas, por favor, al final. Me gustaría conversar contigo. Ariana Castro. Alejandra Castro. Alejandra. Gracias. Leonardo Chan. Andrea Cabello está presente. Andrea. Andrea Cabello, sí. Listo. Gracias. Nadine, ¿tenías alguna pregunta? Andrea Cabello, gracias. Ah, como levantaste tu manito, pensé que había alguna consulta. Listo. Chan, Leonardo. Chan. Andrew Chávez. Listo, gracias, Andrew. Julio Chiri. Gracias, Julio. Darianelli. Darianelli Cusi. Hola, Darianelli. Gracias, Darianelli. Jorge Dávila. Jorge. Diego Elizalde. Diego, gracias, Diego. Elizabeth Escobedo. Elizabeth. Hola, Elizabeth, gracias. Brindy Flores. Gracias. Valerie Guillén. Valerie. Gracias, Valerie. Osner Hoyos. Osner. Osner Hoyos. Gracias, Osner. Jefferson Guarote. Gracias, Jefferson. Steven Infante Elmo. Gracias. Jefferson, Elmo, Steven. Nicole. Nicole. Nicole, gracias. Fátima Lainez. Fátima Lainez. Shirley Martínez, Fátima. Perfecto, Fátima, gracias. Shirley Martínez. Shirley, gracias. Nadine. Gracias, Nadine. Angie Mendoza. Gracias, Angie. José Adolfo Mesa. José Adolfo Mesa. Carmen Montoya. Carmen. Gracias, Carmen. Dayton Montúfar. Gracias, Dayton. Jimena de Los Ángeles. Jimena. Jimena, gracias, Jimena. Yanela. Yanela. Gracias, Yanela. Sharon. Gracias, Sharon. Bruno. Bruno Poemape. Bruno. Gracias. Gracias, Bruno. Claudia Ramírez. Claudia Ramírez. Gracias. Martín Ramos. Martín. Gracias, Martín. Ais Ramos. Ais Alexandra. Gracias. Ariana Sánchez.
Ariana. Ariana, ¿está presente? Lucía Torrejón. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Ariana. Corina. Corina Stephanie. Gracias. Karina. Fiorella. Fiorella Vázquez. Manuel. Manuel, te pedí que te quedases la semana pasada para conversar. No pudimos conversar. Valerie Yactayo. Valerie, gracias. Irribarren Franco. Franco Irribarren. Mario Alonso Ñaupari. Mario Alonso Ñaupari. Cristian Valderrama. Cristian, gracias. Fabricio León Torres. Fabricio León, ¿está presente? A ver, una pregunta para todos los presentes. ¿Alguien está trabajando en sus grupos con Irribarren? ¿Tienen a Irribarren dentro de su equipo de trabajo? ¿No? Ah, Fiorella. Gracias, Fiorella. Alonso Ñaupari. ¿Alguien está trabajando con Mario Alonso Ñaupari? ¿Alguien está trabajando con Fabricio León? ¿Conocen a Fabricio León? ¿Alguien es parte de su grupo y no ha venido el día de hoy por alguna razón? Fabricio León Torres se llama, ¿no? No es parte de ninguno de los grupos. Y de Verdaguer, Manuel Alejandro Verdaguer del Águila. Manuel, tú sí estás trabajando en un equipo, ¿verdad? José Mesa Verdad. Listo. Ok, se quedan al final, por favor, para conversar el grupo 8, sí. Sí, tenemos que ver eso del grupo 8 y 10. Listo. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? Listo, no hay preguntas. Entonces, denme un minuto, por favor, para registrar. A ver. Sí, Karina, te escucho. Miss, estaba llamando a Mario Alonso Ñaupari, creo, A ver, espérame, da un minuto. porque él está en mi grupo. A ver, un minuto. Mario Alonso Ñaupari, sí. Él está en mi Trabaja, grupo, Miss. ya. ¿Y él trabaja con ustedes? ¿Se reúne? ¿Asiste a las reuniones de trabajo? Sí, Miss, siempre estamos en comunicación con él. ¿Y hoy día está presente? Ay, no sé, a ver, voy a ver. No, Miss no está presente hoy día. ¿La semana pasada asistió? No sé, Miss, no me fijé. ¿Y la semana antepasada? Tampoco, Miss. No sé la verdad si asiste, porque no me fijo. Ya, entonces no asiste a las clases de práctica, pero sí no asiste a las clases de teoría, pero sí asiste a las reuniones de trabajo con ustedes. Sí, Miss, porque nosotros siempre le decimos, o sea, preguntamos y todo, Ya, y él siempre participa. ya, perfecto. ¿Sí? Listo, vamos a continuar con la clase antes que nos gane la hora. Ya, entonces habíamos quedado que tenemos un tema de planificación, de manejo de información y pasamos a la primera fase de la evaluación de personal, selección, ¿no? La recepción de solicitudes. ¿Qué tengo que hacer? La solicitud. El currículum vitae, lo que nosotros siempre conocemos, ¿no? El currículum vitae es un documento, ¿no? Donde se coloca la trayectoria profesional, ¿no? Y los intereses profesionales. Generalmente el currículum deben adaptarlo a la necesidad del puesto,
Porque muchas veces yo les digo, ¿y este currículum? Ah, ese lo hice hace 5 años, profe, cuando estaba postulando a tal cosa. Pero ya estás postulando a otra cosa, mejorarlo a otro puesto, adaptarlo a las necesidades actuales, actualiza. Es la primera imagen del candidato. Su elaboración debe ser la clave para distinguirse de los demás, muy claro, muy conciso y orienta la primera entrevista, ¿no? Es importante. A veces le ponemos demasiada información, ¿no? Entonces, el contenido básico debe ser nombres y apellidos, dirección, ¿no? Perfil, resumen breve de los conocimientos y experiencia profesional. Con esto yo ya tengo toda la información. No necesito 10 páginas de currículum. Hasta el último curso que llevé en el nido Los Patitos. No, pues eso ya no lo voy a poner, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner única y exclusivamente aquellas competencias que sean relevantes para la ejecución del perfil que en ese momento quiero demostrar. Prueba de idoneidad, ¿no? Esto está relacionado con los conocimientos, ¿no? A ver, voy a tomar prueba de conocimiento, por ejemplo, para poder saber, ¿no? Qué grado profesional tiene, ¿no? De conocimiento respecto al tema. Por ejemplo, si voy a buscar un informático, un contador, ¿no? Voy a ver finanzas, un economista, voy a ver redacción, voy a ver guías, ¿qué área de trabajo voy a evaluar en función a sus conocimientos profesionales en el área, ¿no? Prueba de desempeño. Cuando se trata de puestos técnicos, se solicita cierta demostración de habilidades, ¿no? Por ejemplo, sabes elaborar tal o cual cosa, pero me gustaría ver competencias, ¿no? Es diferente a decir, yo armo sillas, a decirte, a ver, ármame una silla en este momento, ¿no? Entonces tú demuestras tus competencias, habilidades y destrezas en la ejecución de la acción, ¿no? Y dependiendo del puesto también. Test psicométricos, ¿no? Herramientas objetivas y estandarizadas para poder medir actitudes verbales, matemáticas, espacial, memoria asociativa, actitud perceptiva y razonamiento. Se puede medir la inteligencia, por ejemplo. ¿Se puede medir la inteligencia? Claro que sí, con algunas pruebas. Profesora, pero a veces cuando yo hago pruebas psicológicas me pongo muy ansiosa, entonces estás teniendo un bloqueo, podría ser, pero el bloqueo no va a disminuir tu capacidad de inteligencia. La evaluación de la inteligencia se hace en diferentes rubros, en el área verbal, en numérica, en espacial, entonces se pueden medir de diferentes maneras. El test de personalidad mide aspectos básicos de la personalidad, ¿no? Y facilitan la cierta predicción de algunas actitudes, ¿no? Entonces, pueden ser algunos inventarios, algunas técnicas proyectivas. Y aquí en estas técnicas proyectivas hay una prueba que ustedes deben haber escuchado muchísimo y ya deben de dejar de usarla un poco porque la característica de la prueba psicológica es que debe de ser usada única y exclusivamente por el psicólogo, la prueba psicológica. Entonces, a veces existen algunas pruebas que por su fácil aplicación la han comenzado a aplicar en todo ámbito y realmente muchas veces las personas ni siquiera saben qué cosa mide, pero lo aplican, ¿no? Por ejemplo, es la prueba del test de la figura. El test de la figura humana lo que mide es la proyección de las personas frente a un determinado tipo de problema, pero sin embargo en todo tipo de pruebas la ejecutan, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿y quién la interpretó? ¿Con qué teoría la interpretan? Es una técnica proyectiva, se empezó a usar hace muchísimos años y en realidad ya ha perdido su validez porque em, no mide realmente lo que debe de medir y las personas la utilizan de manera inadecuada muchas veces. Entonces, me ha pasado que he tenido alumnos de practicante en determinados centros y me dicen, profesora, yo he estado en la empresa y en la empresa ha venido la persona y me dicen, dentro de la batería de pruebas psicológicas aplica el del dibujito, el test de la figura humana. Y yo les he explicado que no es necesario, que ya es una prueba que está muy usada y que ha perdido su validez, ¿no? Porque todo el mundo dibuja con piso, dibuja sin piso, ponle ojos, no le pongas ojos, o sea, las personas tienen muchas ideas respecto a esa prueba. Entonces, pero la siguen aplicando, ¿no? Y la siguen aplicando y muchas veces no le dan la interpretación real que tiene esta prueba. Entonces, esas son las pruebas proyectivas, ¿no? Los inventarios son el tipo de preguntas, ¿no? 20 preguntas y ahí te hacen una serie de alternativas, ¿no? Acuerdo, desacuerdo, ¿no? Una escala Likert. Técnicas de simulación. Conocer el comportamiento del candidato en relación a la tarea o el grupo mediante la realización de acciones que construyan lo que se pretende evaluar. Puede ser resolución de casos, juegos, roles, ¿no? A veces te ponen en una situación tal, por ejemplo, si tuvieses que salvar, ¿no? Estás en una tormenta y tienes que salvar a un cura, a una mujer embarazada, ¿no? A una prostituta o a un niño. Entonces,
Te ponen en una situación problemática y te dicen, a ver, soluciona, ¿no? O te dicen de repente, mira, estamos en un problema dentro de la organización y tenemos que desvincular a tales personas. ¿Qué actitudes tomarías, no? Entonces te ponen en una situación específica para ver tus reacciones, ¿no? Esas son las técnicas de simulación. Y luego vienen lo que hablábamos temprano, ¿no? Las entrevistas. Existen diferentes tipos de entrevistas, como les decía, estructuradas, semiestructurada, libres, ¿no? Y también la entrevista en base a competencias. La entrevista en base a competencias lo que va a hacer es medir y poner situaciones en las que yo pueda evaluar las competencias del candidato. Y dice, nos permite saber a ciencia cierta que el candidato es capaz de hacer algo o no con la institución porque en teoría sabe cómo hacerlo, sino porque lo ha hecho antes y es capaz de repetirlo. La entrevista por competencias agrega valor, pues nos da una valiosa información sobre la forma en que las personas hacen las cosas, ¿no? No busca situaciones hipotéticas, ¿no? Pero sí algunas situaciones de cómo lograste hacer cosas o cómo alcanzaste, ¿no? La verificación de los datos y las referencias se hace por teléfono, ¿no? Se corrobora la velocidad. Por eso es muy, muy importante, y esta es una regla de oro, chicos, para todos. Nunca se miente en un currículum. Nada. Porque si en una corroboración llaman a algún teléfono que tú hayas puesto o a alguna empresa donde van a preguntar si tú trabajaste ahí y le dicen que no, así seas el mejor candidato, ya no te van a considerar. ¿Por qué? Porque no estás faltando a la verdad, ¿no es cierto? Entonces nunca debes de colocar algo que no sea correcto, ¿no? Entonces, siempre, 10, no da buena impresión, estás mintiendo, estás diciendo algo que no es correcto, ¿no? No se puede corroborar, ¿no? Entonces es imposible de que pongas algo que no es viable de corroboración, ¿no? Se solicitan referencias solo cuando se está convencido de que el candidato reúne a todos los candidatos, todos los requisitos, corroborar la veracidad de la información. Existen las referencias formales, ¿no? Cargos, puestos, récord crediticio. Eso sí, algunas referencias formales, ¿no? Hacen verificación en cuanto a, por ejemplo, hay empresas que buscan tu perfil ficticio, ¿no? Algunas empresas se preocupan mucho por ese tema, sobre todo cuando trabajas en bancos, ¿no? Este, también, ¿sabían ustedes que también consideran en redes sociales, ¿no? O sea, yo voy a contratar a un candidato y podría, ¿no? Podría entrar a una red social y verificar, Roxana, pero esos son datos personales que no deben de utilizarlo, pero tú lo estás publicando. Y todo lo que tú publicas, ¿no? Estás dando autorización expresa para que las personas utilicen esa información. Entonces, si yo publico en una red social, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi marketing digital, mi marketing personal, o sea, tú como persona, como profesional, ¿qué imagen das de tu trabajo? ¿No? Entonces, ¿qué cosa publico en mis redes sociales? Ah, profesoras, la vez pasada estuve publicando cuentos, ¿no? Chistes, y tenía muchas groserías, ¿no? Estará bien, tú que estás haciendo un proceso de selección de personal y vas a entrar a un perfil a observar algunas cosas. ¿Qué observarías, por ejemplo? ¿Qué publica? ¿Quiénes son sus contactos? Pues imagínate que tú estás haciendo un proceso de selección y te dicen, ya, a ver, vamos a ver referencias, vamos a entrar a redes sociales y encuentras a una persona en una red social con 4 pistolas ahí bien sentado en medio de su sala. ¿Qué harías? Pues las pistolas, hay personas que hacen eso, ¿no? Se toman fotos con pistolas, en ciertas reuniones familiares, ¿no? Ajá, de temor. Entonces, eso sucede con cierta frecuencia. Entonces, tenemos que tener un gran cuidado con las redes sociales y todo lo que publicamos en ellas, ¿no? Muchísimo control sobre ello. Los exámenes médicos va a depender mucho del tipo de cargo y de puesta, ¿no? Hay personas que necesitan tener cierto perfil físico para ejecutar ciertas labores, ¿no? Entonces, se toman, ¿no? Bueno, ahora en esta nueva normalidad, es altamente probable que cuando vayamos a una organización nueva, probablemente, lo primero que se haga es pedirte, ¿no? La constancia de no estar enfermo.
tomarte la temperatura. Ahora, cuando tú vas a comprar, vas a una tienda, ¿no? Vas a comprar al supermercado o a cualquier lugar donde vayas, ¿no? Sí, tu prueba de COVID, ¿no? Esa es la nueva normalidad, ¿no? Y no nos tiene que molestar. Porque todas las personas se tienen que asegurar de que tú no estás enfermo y eso también te va a dar la seguridad de que las otras personas que están ahí cerca no están en ese momento enfermos. Susana, pero nos podemos contagiar, todos nos podemos contagiar. Es más, ya nos debemos haber contagiado en algún momento y no lo sabemos, ¿no? Porque tenemos probablemente esa condición de ser asintomáticos, ¿no? Podría ser. Entonces, Roxana, si ya me he contagiado, ¿puedo salir? No estoy diciendo eso. Lo que les digo es que nosotros no sabemos si en algún momento nos hemos contagiado o de repente sí nos hemos contagiado, hemos tenido un resfriado fuerte y ya lo superamos. O sea, cosas pueden pasar. Ahora, ¿qué va a suceder a futuro? Probablemente te piden tu certificado COVID, ¿no? Tu prueba COVID, o simplemente te tomen la temperatura cada vez que entras a la oficina o cada vez que llegas al centro, ¿no? Te toman la temperatura y eso es un indicador de seguridad, ¿no? Esto es en cuanto a medicina. Entrevistas con el comité de selección. Una vez terminada la evaluación de los candidatos, se debe seleccionar aquellos candidatos que mejor cubran el perfil, ¿no es cierto? Entonces la idea es comparar candidatos. Entonces yo tengo el candidato A, candidato B, candidato C y candidato D. ¿Se acuerdan que le decía una terna? ¿No? Y voy a ver qué cosa es lo que yo necesito más. Entonces cuando hago esta entrevista con el comité de selección para poder comparar, ¿no? De tener una mejor visión de qué es lo que yo realmente necesito o qué competencias se adecúan más a lo que estoy necesitando en ese momento, ¿no es cierto? En este momento podré establecer diferencias, ¿no? El comité de selección está conformado por el gerente de área, ¿no? El área involucrada. ¿Se acuerdan que temprano hablábamos? ¿Y quién es el que tiene que hacer esa entrevista? El gerente de área del área involucrada, ¿no? El gerente general y el gerente de recursos humanos. Una vez que se contrata, ¿no? No es función del área de recursos humanos a quién es el mejor, simplemente decide y les da la terna, toma la decisión, ¿no? Presentar la información para que el jefe, ¿no? Del nuevo colaborador sea quien tome la decisión, ¿no? Adecuado al perfil, ¿no? Cumplimiento de competencias y la potencia del candidato. Y luego viene la parte final que es la de inducción. Entonces, el proceso de inducción va a ser este proceso en el que yo voy a adecuar, ¿no? Es frecuentemente la responsabilidad conjunto del personal, ¿no? Y todas las personas que trabajan dentro del área, ¿no? Todos los involucrados. Entonces, ¿quiénes van a hacer el proceso de inducción a la nueva persona? ¿No? Todos los que están trabajando en el área. Y a veces se le da la indicación a una persona, ¿no? Bueno, tú vas a hacer por ejemplo, vamos a contratar en un semestre a 4 personas. Ya, este mes haces toda la inducción tú, el otro mes haces toda la inducción tú y así, ¿no? Lo programamos. Entonces, esa persona se encarga de brindarle toda la información. O de repente ya tenemos un plan de inducción, ¿no? ¿Cuáles son las características? Ya, este plan de inducción va a ser la capacitación la primera semana, la segunda semana vas a venir acá y nosotros vamos a dar esta información. O sea, cada empresa tiene sus propias características, ¿no? Es frecuentemente la responsabilidad conjunta del personal de capacitación y de supervisión del área, ¿no? Va adquiriendo ciertas progresivamente las actitudes y estándares del conocimiento, el tiempo invertido en la inducción. Esto es importante, es un nuevo empleado fundamental, con la relación futura, ¿no? Se va a formar con el trabajador. Funciones del especialista en gestión de personas, ¿no? Impone el equilibrio entre los requerimientos y las responsabilidades, las reales posibilidades de conseguirlo en el mercado, mejora la información confidencial, tiene un comportamiento ético, ¿no? Pensar qué es mejor para la organización, prescindir de sus juicios personales. ¿Por qué vemos toda esta parte de la ética y de los juicios? Porque de repente yo, haciendo un proceso de selección de personal, hay algunas personas que me caen mejor que otras, ¿no? Entonces de repente, como él es, no sé, pues vive cerca de la zona donde yo vivo, me cae mejor que el otro que vive más lejos de donde yo vivo, ¿no? O como se parece a un sobrinito que yo tenía hace mucho tiempo, ya me cae mejor que... No, esos son juicios totalmente subjetivos e inadecuados. Las personas tienen que guiarse por procesos objetivos de conocimientos, de habilidades y destrezas. Entonces yo, independientemente de que la persona me pueda caer, porque somos seres humanos, ¿no? Me puede caer bien o me puede caer mal, lo que yo tengo que ver es si la persona cumple con coherencia las competencias que yo requiero, ¿no es cierto? Por eso se dice prescindir de juicios personales, ¿no? Cuidar que el modelo de competencia esté implementado de manera adecuada, ¿no? Y comprender y conocer bien el negocio de la organización. Entonces, todo el proceso de selección de personal, jóvenes, por favor, ahora aprovecho para decirles, porque varios han cometido el mismo error en el trabajo.
Cuando se pone conclusiones, generalmente no es una conclusión general, sino son, digamos, hay 3 párrafos, ¿no? A veces podemos poner 2 párrafos si queremos, pero son ideas centrales. O sea, una idea central es una conclusión, otra idea central es otra conclusión. Sí, Andrew Chávez, ¿tienes alguna pregunta? Andrew, Andrew, has levantado tu manito. Ah, no te preocupes, eso pasa con frecuencia. Listo, entonces decía, cuando nosotros hacemos las conclusiones de un trabajo, ¿no? No hacemos una conclusión de 20 líneas, ¿no? 20, 30 líneas, no. Hacemos conclusión de ideas centrales. Por ejemplo, acá puedo poner, aquí hay 3 conclusiones, ¿no? Entonces, conclusión 1, yo voy a entender, ¿no? Esta es la conclusión 1, esta es la conclusión 2 y esta es la conclusión 3. ¿Listo? Entonces, pueden ser del mismo trabajo, pero sin embargo son ideas diferentes, ¿no? Entonces, el proceso de selección de personal se encuentra orientado a la evaluación de candidatos idóneos para cubrir las vacantes del negocio. Conclusión 2. Se mantiene un contacto personalizado con los candidatos a través de un canal constante de comunicación que permite conocer los avances y resultados, ¿no? Durante la evaluación. Conclusión 3. La mejor forma de saber cómo responderá una persona en el nuevo puesto es observando cómo fue su conducta pasada, sus competencias anteriores, ¿no? Es por eso que se realiza una investigación sobre la vida laboral de los postulantes, disminuyendo así los riesgos de la organización. Es decir, averiguar dónde trabajaste antes, ¿no? En qué empresa trabajaste antes y qué competencias desarrollaste en esta organización. Profesora, ¿y si yo nunca he trabajado en ninguna organización? Bueno, lo que yo voy a tener, por ejemplo, si tú me dices, no, yo soy practicante, acabo de salir de la universidad. Ah, bueno, entonces, me gustaría saber, por ejemplo, qué promedio ponderado mantenías en la universidad. Ah, ¿me pueden preguntar mis notas? Claro que sí. Un promedio ponderado en el rango de 16 hacia adelante es un ponderado que te da una indicación de que esta persona asistía a clases, hacía los trabajos, participaba constantemente. Claro, hay lugares donde te preguntan tus notas, ¿no es cierto? No te van a decir, ¿cuánto te sacaste en matemáticas? No, te van a decir, ¿cuál es tu promedio ponderado? ¿Y tienes una idea de promedio ponderado? Sí, acá tengo mi registro de notas. Ah, excelente. ¿No? Mi récord académico. Ah, perfecto, si nunca has trabajado antes, ¿no? Lógicamente, si tienes 10, 15 años en el mercado laboral, no te van a preguntar las notas. Ya en el mercado laboral te preguntan, ¿y en dónde trabajaste? Ah, bueno, yo trabajé en el banco de crédito. Ah, ya, ¿y qué hacías? Ah, yo hacía esto, aquello y lo otro. Ah, perfecto. ¿Y tienes ahí sí, yo realizaba estas actividades? Entonces, he tenido estas capacitaciones, o sea, en función a lo que vas haciendo. Ahora, si yo le digo, perfecto, no, nunca he trabajado, ah, perfecto, ya, y ¿tienes tu récord de notas? Bueno, sí, pero a veces asistí, a veces no, por eso la profesora me tenía cólera y me ponía solamente 11. O mi promedio ponderado era 12. ¿Qué me está diciendo yo? Yo no les voy a decir, ¿ah? Díganse ustedes. ¿Me dan una indicación de mi comportamiento pasado, sí o no? Ah, sí, profe. Profe, pero la verdad es que, mire, yo hice una buena profesión, o sea, mi carrera en la universidad fue buenaza, pero tuve un profesor que era complicadísimo, y la verdad que llevé su curso, hice todo, y el profesor me puso 10, o sea, así, malvado, ¿no? Y eso me bajó mi ponderado. Ok, puede pasar, ¿no? Y de repente, en vez de tener un ponderado de 17 o 16, perdón, de 18 o 17, tienes un ponderado de 15. 16.5. Puede pasar, ¿sí? A veces un profesor o dos profesores te bajaron un poco la nota, ¿no? Profesor, con ese profesor, por más esfuerzo que hice, me saqué 14, a todo el mundo le puso 14, ¿no? Y a veces sucede, yo lo sé. Ya, ¿y eso te bajó un poco ponderado? Sí, me bajó muy ponderado, ahora tengo 16.25. Bueno, sí, pues en vez de tener 17, ¿no? Puede pasar, pero eso es diferente a tener un ponderado de 11, 12. Eso es para su consideración, es importante. Listo. Profesora, ¿todas las empresas te piden notas? No, no todas las empresas te piden notas. Listo, reflexionemos un poco. ¿En qué consiste la selección de personas? La selección consiste en que las organizaciones van a buscar a las personas que demuestren, ¿no? Un comportamiento idóneo acorde con las competencias que se requieren. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ir desarrollando competencias, habilidades y destrezas para que ser un buen candidato a futuro en las organizaciones. ¿Cuáles son las grandes etapas del proceso de selección? Ya lo vimos, ¿no es cierto? El reclutamiento,
la selección propiamente dicha y la inducción. ¿Por qué se debe realizar una entrevista? Los contactos, ¿en qué sentido, Martín? No entiendo en qué sentido influyen los contactos. ¿Qué es la inducción? La inducción es el proceso de selección, ¿no? Escríbelo y yo lo leo, ¿sí? Si una empresa familiar trabajando en la empresa también. Si tienes un familiar trabajando en la empresa. Si tienes un familiar trabajando en la empresa, y esto es un tema personal que lo utilizo yo, ya yo Roxana Franco, no es criterio, ¿no? Yo particularmente, yo Roxana Franco, le digo bien claro, yo acostumbro a no tener a ningún familiar en la organización donde yo trabajo, no recomiendo a nadie, ni hago que ingrese nadie de la familia en los lugares donde yo trabajo, y tampoco he trabajado en ningún lugar donde tenga un familiar. Eso yo, porque Roxana lo ha decidido de esa manera, pero en algunos lugares sí, bueno, un referente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a ver, voy a recomendar a un sobrino mío a que entre a una organización y de repente va a entrar más porque es mi sobrino que porque tenga las competencias. Entonces, ¿qué es más adecuado? Que este sobrino mío venga a trabajar en la empresa donde yo estoy o se vaya a una empresa donde no haya nadie y pueda desarrollar sus competencias solito sin que nadie lo ayude. Creo que mejor sería, ¿no? Sería más adecuado. Ahora, no, profesora, lo que pasa es que hay una empresa familiar y siempre hay una referencia. Claro, sí podría ser, ¿no? Pero sería mejor que tú solito te presentes a los lugares y que no haya ninguna otra persona que vaya a influenciar para tu contratación o para que tú ingreses a una o para tus ascensos, ¿no? No, yo voy a ascender porque soy amiguita del primo, del sobrino, del hermano. No, tú vas a ascender porque tus capacidades, habilidades y destrezas lo dicen. ¿Listo? Las referencias son personas, por ejemplo. A ver, cuando yo empecé a trabajar con ustedes, la primera vez les mencioné, he tenido la oportunidad de trabajar en IPAE, en la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? En otras universidades, ¿no? Entonces, la UPC que dice, a ver, voy a buscar. La profesora Franco dice que ha trabajado en la Escuela Militar de Chorrillos, a ver, voy a llamar a la capacitación. ¿Usted conoce a la profesora Franco? Sí, muy buena profesora, o sea, tuvimos buena. O no, mira, ¿sabe qué? Te recomiendo que no la vuelvas a contratar porque se llevó un árbol. ¿No? O sea, las referencias sirven para eso, para que yo pueda tener a dónde llamar y preguntar por el comportamiento pasado de una persona, ¿no? Lo ideal siempre va a ser de que tú tengas buenas referencias, ¿no? Que las personas digan, sí, la verdad es que la profesora tal o el personal tal se retiró porque ya había pasado tiempo y queríamos seguir avanzando, pero no se pudo, o sí, busco nuevas expectativas, o no, mira, ¿sabe qué? Si lo sacamos porque robó algo. O sea, esas referencias son muy importantes. Las personas que puedan hablar bien de ti, ¿no? Va a permitir que tú tengas un mejor perfil, ¿no? Eso es importante, pero no necesariamente la recomendación de un familiar, como les vuelvo a repetir, es la postura que yo tengo, ¿no? Es preferible, ¿no? Que no exista una interferencia de un tercero, porque eso es subjetivo, ¿no? A ver, si a mí me dicen, a ver, a ustedes, ¿ya? Vas a ser juez de un show de talentos en un nido, ¿ya? Nos vas a ayudar, por favor. Ya, bacán, vas a ser un juez muy objetivo, por favor. ¿Ya? Los niños tienen 5 años y van a presentar sus talentos, bacán. Pero una de las niñas es tu sobrina. ¿A quién le vas a dar el puntaje? Ni siquiera se ha dado el show, pero ya sabes quién va a ganar. Eso es subjetividad. ¿Entienden? O sea, ser objetivo es evaluar a todas las personas con las mismas características, ¿no? Pero yo no tengo ningún tipo de vinculación de ningún tipo con esa persona, no tengo ningún tipo de vinculación emocional, amical, familiar, nada, no. Para mí todos son terceros, no los conozco. ¿No? Entonces voy a ser más objetivo, pero cuando tengo un vínculo con una persona, sí podría resultar, ¿no? Que yo favorezca a alguien. Ahora, cuando un familiar, por ejemplo, no me dice, mira, ¿sabes qué? Sería, por ejemplo, ayer, ¿no? Les comento, va a haber un proceso de selección en una empresa particular y me llama una persona, ¿no? Se toma la libertad de llamarme y me dice, ¿sabe qué, profesora? Mire, resulta que mi hijo acaba de terminar y yo quisiera que mi hijo postule. A ver, le digo, mira,
no me des el nombre de tu hijo, no lo quiero saber, yo no voy a interferir, pero sí te digo que postule, si cumple las competencias, si está acorde con lo que se requiere, en buena, ¿no? Y yo no voy a, o sea, no voy a hacer nada que haga ganar a una persona o a otra por una recomendación. Es la forma como yo generalmente trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así te aseguras de que la persona realmente está en el lugar porque ¿qué pasaría si me dices, mira, mi hijito se llama Ricardito Celeste, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer la evaluación, yo tengo que, todos tienen 18.5, 18.5, 18.4, pero es Ricardito Celeste. Bueno, voy a ponerle 18.6 porque lo conozco, ¿entienden? Entonces, sería preferible y es mejor mantener siempre la objetividad en ese tipo de procesos. Y con esto terminamos. Con respecto a las referencias, jóvenes, cuando nosotros presentamos referencias en un trabajo, ¿no? Ponemos, por ejemplo, o bibliografía, que es un elemento grande, pero que puede tener varios libros. Eso no significa que son bibliografías, no. Muchos me han puesto bibliografías, ¿no? En el trabajo bibliografías y han puesto las referencias, ¿no? Entonces, o pongo referencias, ¿no? Antes se ponía referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, o pongo la palabra referencias, o pongo la palabra bibliografía en singular, ¿no? Que puede incluir a varios libros. No sé si me dejo entender ahí, ¿no? Entonces es referencia bibliográfica, referencia o bibliografía, no es bibliografías, ¿no? Porque, no, es que como son varios libros, puse bibliografías. No, ahí a varios le he corregido ese detalle. Listo. Entonces, con eso terminamos esta parte de la sesión. No sé si tienen alguna duda, por favor, al respecto. Voy a dejar de compartir. Listo. Entonces, con respecto al trabajo, todo claro. Muy bien. Qué bueno. Perfecto, Jefferson. ¿Alguna pregunta respecto a la el video trabajo que van a desarrollar? Esta semana me pongo de acuerdo con la señorita Agnes para que ella publica las fechas, ¿no? Pero si no me equivoco, la fecha máxima de la presentación del trabajo es... Aquí la tenemos. No, acá no lo tenemos en la otra. Ya, voy a revisar la fecha, pero me sé que se debe enviar el archivo del trabajo en el video, el link del video. Así es. Yo les digo si es el link o es el video, ¿sí? Se lo paso a su delegada. ¿Listo? Les digo si es el link, voy a averiguar, porque yo creo que se tiene que subir el video. ¿Listo? Pero si hay algún problema con la plataforma, no vaya a ser que no suba o tengamos dificultad. Formales, a ver, si a mí me dijeran en este momento que me van a grabar, no, no necesariamente me pondría ropa de gala, pero sí me pondría, digamos, un saco, ¿no? Una operación ideal, ¿no? Es como cuando estoy haciendo la clase con ustedes, ¿no? Este, Roxana, ¿cómo vas a hacer la clase? ¿Cómo vas a hacer la clase? ¿Vas a estar formal o vas? Bueno, voy a estar formal, ¿no es cierto? Entonces me pongo un vestido, un moño, ¿no? Pero si es una clase habitual, bueno, voy a estar con pijama, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener cierta presentación acorde con la actividad que voy a realizar. Entonces, no deben estar muy formales, pero sí con su blusita, ¿no? Una camisa de repente, para que puedan presentar el video. Lo graban, ya deben haber estado avanzando sus preguntas, sus comentarios, y yo les paso el enlace, la información, si es que van a subir el enlace, ¿no? Si van a subir el video como video. ¿Listo? Probablemente tenga que ser el enlace. ¿Listo? Ustedes saben, ¿no? Que hay una forma de grabar un video en YouTube y copiar el enlace. ¿Conocen ese sistema? Te creas una cuenta te creas una cuenta en Google, ¿no? Entras a YouTube, ahí le pones todo educativo, siempre educativo, y visto solamente, única y exclusivamente para las personas con las que compartes ese enlace,
y compartes el enlace y ahí está el video, ¿no? Esa es una de las formas con las que se puede trabajar. Pero en todo caso yo les indico con detalle para que no tengan inconvenientes. ¿Alguna otra pregunta adicional respecto a lo que es el video?